Bueno, del resultado electoral lo primero que sobresale es el triunfo contundente de Cristina Kirchner, que para nosotros es la confirmación de una coyuntura excepcional que está viviendo el país, con una estabilidad importante en la economía, que genera una tendencia conservadora en el voto, no en el sentido de conservadora por derecha, pero sí en tratar de conservar la situación actual frente a un mundo que se ve convulsionado, en crisis, sobre todo en Europa, Estados Unidos. También actúa mucho una coyuntura internacional que ha ido girando en Latinoamérica y que hoy ya no tiene a Venezuela o a Bolivia como los puntos fundamentales, sino que se ha desplazado un poco hacia Brasil, que desde su rol hegemónico en el contexto latinoamericano viene jugando a favor de tratar de contener los procesos del movimiento de masas. En ese marco general es evidente que un sector importante de la población votó para tratar de sostener un poco esta situación frente al miedo a caer en una situación desconocida o parecida a la que se está viviendo en el resto del mundo y que en Argentina ha tenido epicentros fundamentales como en el 2001. Ese es un primer punto importante para entender por qué la contundencia del triunfo de Cristina. Es una tendencia que ya se viene dando, que en un sentido facilita los triunfos de los gobiernos de cualquier signo. En la ciudad se dio alrededor de Macri, en Santa Fe se dio alrededor del propio socialismo, en Córdoba alrededor de Schiaretti y el PJ con el triunfo de la Sota, y que a nivel nacional se refleja en este triunfo de Cristina Kirchner. Por lo tanto, para nosotros no nos sorprende, si uno podría haber pensado que podría haber sido un poco menos, pero esto abre una perspectiva de acá a octubre donde es muy difícil que cambie la situación, salvo que haya un cambio global en la relación de fuerza del movimiento de masa, y por lo tanto el gobierno un poco camina a ganar relativamente fácil en octubre. También ayuda al gobierno la crisis de la oposición, porque prácticamente no hay una alternativa burguesa de recambio sólida como para generar cierta expectativa en el movimiento de masas. Esto que venimos marcando desde hace mucho tiempo quedó expresado de manera contundente con la diferencia abismal entre Cristina y el segundo, ¿cierto?, que fue de más de 38 puntos de distancia. Por lo tanto, la crisis de la oposición, lejos de solucionarse con la elección, se profundiza, tanto la de la UCR, que apostó por De Narváez y que no le permitió absolutamente nada, y también la crisis del dualdismo, crisis que ya tiene expresiones de distinto tipo, porque se han revivado las internas, tanto en uno como en otro partido. Empiezan a personajes a abandonar el barco, de Duhalde, de Alfonsín, y que por lo tanto preanuncia que de acá a octubre, lejos de surgir un polo aglutinador como el que ha venido trabajando todo un sector de la burguesía, lo más probable que de acá a octubre se profundice la crisis en la oposición. Como un dato sobresaliente está la votación de Wiener, que saca un 10% y que es percibido, más allá de lo que realmente es, como algo nuevo, y por eso, sacando una votación parecida a los segundos, se perfila con cierta expectativa de acá a octubre. Por último está el tema de Proyecto Sur, que evidentemente nosotros venimos de una derrota política, porque no logramos pasar el piso del 1,5%. Dentro de las causas hay muchas, y hay muchos debates a realizar. Evidentemente la ausencia de Pino, esta fue la elección más importante sin Pino Solanas al frente. Es evidente que en el poco tiempo no pudimos instalar un candidato alternativo. Alcira, que es una compañera muy importante del movimiento, es desconocida frente al movimiento de masas, y la ausencia de Pino y un candidato desconocido como Alcira hizo que nuestros votos evidentemente fueran sobre todo al Frente Amplio Progresista, que de esa manera terminó ocupando el espacio que en su momento, cuando Pino iba como candidato a presidente, se había empezado a conformar, e incluso aquí en la propia capital logra succionar el espacio que sacamos hace poco tiempo, el 13% de los votos, ¿no es cierto?, que permitió el ingreso de varios legisladores y comuneros. Ahora bien, hay debates que desde ya hay que abrir en el movimiento, tenemos que encarar toda una nueva etapa, evidente que se necesitan provocar grandes cambios y también reflexionar sobre un montón de cuestiones. Un tema que va a estar en debate es si Pino realmente no fue un error que
jugara en la capital y si no tenía que haber seguido como candidato a presidente. Es un debate válido porque seguramente con Pino candidato a presidente no solo hubiéramos pasado el 1,5, sino que posiblemente el espacio que hoy tiene Wiener podría haber sido capitalizado por nuestro espacio. Y muchos fenómenos posiblemente no se hubieran dado de la forma que se dieron si esto hubiera sucedido. Ahora, hay argumentos a favor y en contra de una u otra posición, porque por un lado, si Pino no jugaba jefe de gobierno, evidentemente el territorio fundamental y que dio origen a Proyecto Sur se hubiera visto muy disminuido, posiblemente, y ahora tenemos un dato, sin Pino en la elección a capital prácticamente Proyecto Sur no hubiera existido, no hubiéramos podido sacar los diputados, seguirnos consolidando como tercera fuerza, sacar comuneros, y hubiéramos encarado toda esa etapa perdiendo el territorio. Este es un dato. Al mismo tiempo también es evidente que el costo de defender el territorio ha sido muy grande porque sin Pino y sin la posibilidad en el poco tiempo de hacer un candidato alternativo de peso, objetivamente fue un punto fundamental en la caída en la votación y en el hecho de que no hayamos pasado el 1,5. Por lo tanto es un debate que tendremos que analizar desde ya, es un debate del pasado. Hoy en día tenemos que ver a partir del resultado cómo seguimos hacia adelante. Hay otro aspecto también que posiblemente pueda abrirse un debate o haya compañeros que tengan dudas de si en este marco y por la votación que sacó el FAP no era conveniente aceptar sin condicionamientos un acuerdo con ellos y ir detrás de la candidatura de Wiener Morandini. Nosotros creemos que hubiera sido un error ir a esa política porque en las condiciones en que se planteó la posibilidad de un acuerdo eran muy desventajosas para Proyecto Sur y de hecho implicaban la disolución detrás de un programa que no es el nuestro y de una metodología que tampoco es la que viene levantando Proyecto Sur. Es decir, no había bases ni políticas ni metodológicas para un acuerdo. En ese marco general nosotros creemos que fue correcto no aceptar los condicionamientos y más allá de los resultados electorales, mantener firmes las banderas, las propuestas, el programa y la metodología de construcción de Proyecto Sur, porque esta construcción intenta no ser solo electoral, sino a largo plazo para ir construyendo una alternativa que se postule para gobernar la Argentina. Ceder a los postulados del socialismo hubiera implicado bajar esas banderas, actuar de manera electoralista, no poniendo por delante los principios. Ya sabemos cómo todas las construcciones que terminan actuando así por un resultado electoral, donde terminan. Tenemos la experiencia de la Alianza y de muchas otras construcciones que pudieron ser una alternativa para la Argentina, pero cuando llegaron a un cruce de camino, terminaron bajando sus banderas por sacar un voto más y terminaron por esa vía destruyéndose. Por lo tanto, nosotros creemos que fue acertada la decisión de no ceder al chantaje y a las propuestas del socialismo, que saca una elección digna también en esta, partiendo de que la propia coyuntura lo ayuda, porque es más proclive la coyuntura actual a propuestas más lavadas, ¿no es cierto?, que no tienen nada de revolucionario en el sentido de intentar cambiar las cosas, sino que es una propuesta de adaptarse a las condiciones que pone el sistema y el propio régimen político. También está planteado un debate en torno de la votación del FIT, ha planteado el tema de si no tendría que haber tenido mucho más peso en nuestra propuesta el aspecto democrático. Nosotros creemos que sí, que evidentemente fue un punto flojo de la propuesta de Proyecto Sur, pero de ninguna manera creemos que Proyecto Sur podría haber tenido una propuesta esencialmente y solo y única alrededor del tema democrático como tuvo la del FIT, y que incluso si hubiera tenido una propuesta centrada exclusivamente en lo democrático, no por esto habría que esperar el mismo resultado que tuvo el FIT, porque en el terreno, en el resultado del FIT, además de la política, que nosotros no desmerecemos, de las organizaciones, ¿no es cierto?, que fueron hábiles en cómo plantear la campaña electoral, actuó un elemento por fuera de la organización, que fue la decisión política de un grupo de comunicadores que, por lo que sea, esencialmente ellos han planteado que querían probar el peso de las redes sociales, ¿no es cierto?, y seguramente valorizarse como comunicadores sociales y como referentes en la opinión pública. A partir de esto agarraron, ¿no?, el candidato que ellos consideraron más débil y en un sentido con un carácter más testimonial para tratar de probar si al más débil lo podían llevar, ¿no es cierto?, a superar el piso, algo que difícilmente se hubiera hecho con Proyecto Sur, porque Proyecto Sur, si hay algo que no tiene, es precisamente un carácter testimonial, y difícilmente un sector de comunicadores sociales ligados a los grandes medios hubieran experimentado con una fuerza que estuvo a punto
de disputar con chance de ganar la ciudad de Buenos Aires y que levantar podría haber implicado la posibilidad de que se fortalezca de cara al futuro. Así que nosotros creemos que la próxima etapa Proyecto Sur la tienen que encarar de una manera autocrítica. Es evidente que no hemos tenido una política para desarrollar nuevas figuras, todavía sigue siendo una fuerza que depende esencialmente de la figura de Pino, no hemos podido trasladar el peso de la figura de Pino al movimiento y al proyecto. En esta etapa hay que arrancar creando las condiciones para que se desarrollen nuevos referentes de toda la fuerza, que se abra un periodo de desarrollo más colectivo, que haya un periodo donde prime la organización y el trabajo en equipo para facilitar precisamente que vía el debate colectivo permanente entre las distintas fuerzas que componen el movimiento y entre la militancia se pueda cometer el menor número de errores, porque hemos cometido muchos errores en este último tiempo, y que los errores, una vez cometidos, también se puedan evaluar para que no se vuelvan a cometer. Entre los errores más gruesos que nosotros consideramos que se han tenido es el de salir muy tarde a instalar la candidatura presidencial. Es evidente que se subordinó la campaña nacional a la de Capital, cuando tendría que, junto con lanzar a Pino como jefe de gobierno, se tendría que haber lanzado también la candidatura de Alcira a la presidencia para contar con un tiempo suficiente de instalación. Lamentablemente no se actuó así, se centró todo en la Capital y recién sobre el final de la campaña electoral de Capital y cuando esta terminó realmente se fue alargando la fórmula presidencial. Esto hizo que hubiera muy poco tiempo para instalarla y también hubo una serie de confusiones políticas que nosotros creemos que facilitaron el desarrollo del FAP, porque al ir juntos en Capital con las fuerzas que compondrían posteriormente el FAP, durante mucho tiempo nosotros mismos estuvimos postulando más a Wiener que a nuestra propia fórmula. Esto generó mucha confusión en el electorado de nuestra fuerza y después no lo pudimos revertir en el poco tiempo que nos quedó, y hubo un sector que creyó que votando a Wiener o al FAP también estaba votando un poco la propuesta de Proyecto Sur, cuando la realidad es que es una propuesta que poco tiene que ver con nosotros. Desde ya ahora se va a abrir todo un debate si Proyecto Sur tiene que apoyar a tal o cual propuesta alternativa, ¿no es cierto?, ya que no tenemos candidato a presidente. Nosotros creemos que, como ha sido un poco la tradición de Proyecto Sur, más que apoyar a tal o cual, nosotros tenemos que tener una política de dejar en libertad de acción. Nuestros votantes son plenamente conscientes de cuál es la situación del país, las propuestas nuestras, y sabrán qué hacer. Ahora nosotros no vamos a apoyar a ninguno porque tenemos diferencias sustantivas tanto con el FAP como también con el resto de la izquierda, que tiene un proyecto bastante sectario. Nosotros no vamos a apoyar a ninguno de los proyectos, sino que vamos a seguir un poco en la nuestra, levantando nuestros candidatos, porque en varias provincias, arrancando por Capital, tenemos candidatos a diputados, en varios municipios del Gran Buenos Aires, en otros lugares, participamos con listas provinciales, trabajaremos por nuestros candidatos y para seguir planteándole a la sociedad la necesidad de construir una fuerza amplia, de convergencia entre distintas corrientes, con un programa realmente revolucionario en el sentido de que plantee puntos centrales que hay que cambiar, como es el tema de la recuperación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, la necesidad de tener toda una política social para que los más desprotegidos de nuestro país tengan las mismas condiciones de desarrollo que el resto de la población, y una serie de propuestas que tienden a que la renta y las ganancias extraordinarias que por la situación económica se producen en la Argentina queden para los argentinos y no se vayan o para afuera o para enriquecer a un grupo de vivos que son los que usufructan la riqueza de nuestro pueblo, que bien utilizada podría permitir solucionar los problemas más acuciantes, como es el tema de la vivienda, de la salud, de la educación, de un salario digno, de una jubilación digna para nuestros viejos.